Buen día, mi nombre es Angélica Vanegas Castro. Está en exposición sobre distribución física internacional, caso MC Coal LTY. Esta empresa, la actividad económica es la exportación de carbón metalúrgico a Brasil, la cual se realiza desde los puertos de Barranquilla y Buenaventura bajo parámetros comerciales diferentes en cada uno de los puertos. En este caso nos suministra información de la capacidad de producción, el costo del carbón, el lead time por vehículo, el tipo de negociación para realizar la exportación, entre otros. La primera pregunta corresponde a identificar la naturaleza de la carga. Entonces, la carga del caso de estudio corresponde al carbón, que es de tipo a granel sólido, y la naturaleza corresponde a carga extradimensionada y pesos especiales, teniendo en cuenta que es un producto que se transporta a grandes cantidades sin ningún tipo de embalaje, es decir, directamente en el vehículo en el cual se va a trasladar. Bueno, la segunda pregunta solicita identificar los Incoterms utilizados por la compañía basados en la actualización del año 2017. Entonces, para definir los Incoterms, debemos tener en cuenta el tipo de negociación con el cliente en destino. Para el caso de Barranquilla, nos dice que la empresa exportadora entrega la carga dentro del buque en la Sociedad Portuaria de Barranquilla y asume los costos operativos de carga únicamente. De acuerdo con esta información, se determina que el Incoterm corresponde a la FOB, que está en el grupo F, toda vez que bajo esta modalidad es responsabilidad del exportador encargarse de asumir los costos de pagar fletes de transporte hasta el lugar de embarque en origen. Los eventos de pérdida o herida de las mercancías y demás costos que se generen después de haber entregado la mercancía dentro del puerto corren por cuenta del comprador. En el caso de Buenaventura, tenemos la negociación fue entregar 35.000 toneladas en el puerto de destino y la empresa exportadora, en este caso MC Coal LTY, asume el costo correspondiente al descargue e impuestos que se generen durante el traslado del carbón al país de destino. Cuando finalice la operación en puerto, se firma el documento llamado conocimiento de embarque en el cual se realiza el cobro. De acuerdo con esta negociación, el Incoterm corresponde es el DDP, que está en el grupo D. En este el exportador asume todos los costos de distribución física internacional hasta el puerto de destino, incluyendo impuestos, IVA y gravamen. Bueno, el tercer punto solicita identificar los documentos utilizados en la distribución física internacional, indicando cuál es el más importante. Entonces, por una parte tenemos aquí la factura comercial. Esta es expedida por el exportador al momento de enviar la mercancía y contiene toda la información del exportador, del importador, la posición arancelaria de la mercancía, el precio en moneda del país donde se realizó la negociación y los Incoterms. Tenemos también el packing list, que es este, o lista de empaque. Esa la expide el transportador al momento de enviar la mercancía. Contiene información como la descripción del contenido de la carga, el peso, volumen, medidas de la carga. Tenemos también el conocimiento de embarque o vial. Se lo genera la naviera una vez se entrega la carga a bordo del buque. Este documento únicamente se utiliza para encontrar tipo FOB en transporte marítimo. Las funciones son realizar la entrega de la mercancía a la naviera o al representante legal y sirve de contrato de transporte de carga. Tenemos también el certificado de origen. Este lo expide la institución que regula el comercio exterior en el país de origen al momento de enviar la mercancía. En este se certifica el país originario de la mercancía con el propósito de obtener los beneficios. En este caso, como la exportación es a Brasil, tenemos un TLC que es el Mercosur, que cubre el carbón. Y por último tenemos la licencia de exportación. En Colombia los pide el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, específicamente la Dirección de Comercio Exterior a través de la plataforma BUCE. Este nos registra información como la modalidad, régimen de exportación y es un permiso previo que requiere el exportador dependiendo de la modalidad y régimen bajo el cual vaya a realizar la exportación de los productos. Bueno, si bien todos los documentos son importantes y se requieren para realizar la exportación, yo considero que la licencia de exportación es el documento más importante de todos, ya que es el documento que habilita a la compañía para iniciar todo el proceso de exportación del producto.
Si no se cuenta que en este documento no se tiene conocimiento de la cantidad de la mercancía que se va a trasladar y tampoco puede salir esta del país. Bueno, ahora vamos a explicar los tipos de contenedores y paletas utilizados en los procesos logísticos. Entonces vamos a iniciar con los contenedores. Estos en general, sus medidas son de 20 o de 40 pulgadas y de largo y de 8 a 8,6 de alto. Las clases de contenedores que tendemos entonces son la estándar. Estos son construidos en acero con algunos paneles de aluminio o fibra de vidrio para reducir el peso y tienen solo 2 puertas en uno de los extremos. Entonces aquí vemos las puertas de este contenedor. Se utilizan para transportar carga en general como ropa, bolsas, repuestos, etc. Dentro de estos hay unos denominados high cube. Son un poco más altos, son de 9,6 pulgadas y se utilizan para productos voluminosos pero no muy pesados, pero que sean a granel, como son el tabaco y el carbón. Por otro lado tenemos los open top, que son estos. Se utilizan para carga pesada sobredimensionada, por lo cual para cargarlos se utilizan grúas. Estos tienen una cobertura de lona en el techo para proteger la carga y otros tienen un techo removible, como vemos acá. La parte superior es descubierta. En estos se trasladan maquinaria pesada y planchas de mármol. Tenemos por otra parte los reefer. Estos contenedores tienen una unidad de refrigeración que va conectada a un enchufe eléctrico en el barco o en la terminal portuaria. Otros utilizan combustible diésel para que funcione. La principal carga que se transporta por estos contenedores son productos que requieren una temperatura constante o bajo cero en todo el trayecto, como son frutas, carnes de todo tipo, lácteos. Hay otros contenedores de este tipo que no tienen ninguna unidad de refrigeración integrada, por lo cual se utilizan el aire frío producido por el sistema de algunos barcos. Sin embargo, es un modelo ya muy obsoleto. Tenemos por otra parte los flat track. Estos también son llamados bastidores planos, son plataformas con paredes en los extremos y sin laterales, los cuales facilitan amontonar productos igual que en el contenedor estándar. Estas paredes a los extremos son móviles para permitir el transporte de las unidades cuando estén vacías. Se utilizan para transportar grandes dimensiones como por ejemplo maquinaria. Tenemos también los contenedores tanque, que son estos. Son utilizados para transporte de líquidos como jugos de fruta, aceites, químicos, materiales peligrosos, combustibles. Estos consisten en un tanque ovalado y soportado por un marco metálico rectangular. Hay algunos con presión controlada y otros que pueden mantener caliente el contenido. Tenemos el contenedor granelero, que es este. Se utiliza para cargar productos a granel como alimentos secos, especies, granos. Y tiene una escotilla en el techo, como lo vemos aquí, para permitir pues, la ventilación durante el trayecto. También pueden tener una manta interna o un plástico para proteger del clima el contenido. Tenemos también los contenedores plataforma, que son estos. Se utilizan para carga de maquinaria pesada sobredimensionada muy ancha y alta o de forma no convencional. No tienen paredes laterales ni techo, solamente la base con puntos de amarre y elevación. Entonces un ejemplo de lo que se puede transportar acá es maquinaria rodante. Y por último tenemos los contenedores ventilados. Acá vemos las rejillas para ventilación. Se utilizan para transportar productos como café o frijoles que deben estar ventilados durante todo el tránsito. A veces se llaman a esos contenedores de café, que son para lo que más se utilizan acá. Bueno, en cuanto a los palets, estos son armazones que permiten facilitar el movimiento de la carga, tanto dentro de los vehículos como en el interior de las bodegas. Los hay de 4 tipos. Entonces, por una parte tenemos los de madera, que son estos, representan entre el 90 o 95% del mercado. Hay varios países que exigen el tratamiento antibacteriano, por lo cual estos están tendiendo a desaparecer. Dentro de estos también hay unos que son los conglomerados, que son fabricados en madera conglomerada. Soportan aproximadamente 1.300 kilogramos de peso. Por otra parte tenemos los de metal, que son estos. Son más resistentes y están fabricados con chapas de acero y soportan mucho más peso. La fabricación no es estándar, por lo cual son menos solicitados.
Se utilizan para el transporte de maquinaria pesada por su resistencia y materias primas de hierro, acero o carbón. Tenemos también los plásticos, que son estos. Estos pueden variar en su forma, se utilizan frecuentemente en los transportes aéreos y envíos internacionales. Se utilizan también en los almacenes en logística interna, son más higiénicos que los de madera, entonces también digamos que los están desplazando un poco. Y por último tenemos los de cartón, estos son muy resistentes por lo cual su uso está incrementándose especialmente en el comercio internacional y están catalogados como el modelo del futuro. Bueno, en cuanto a conclusiones, la metodología empleada para el desarrollo de la actividad consistente en aplicar los conceptos a un caso práctico me pareció muy interesante, ya que nos permitió conocer la aplicabilidad de las normas, procedimientos, documentos e insumos de comercio exterior y aprender a diferenciarlos entre sí. Este tipo de actividades son muy útiles para nuestra vida laboral, ya que generan un mayor aprendizaje. Leer conceptos y realizar análisis para aplicarlos a casos reales es mucho más productivo que aprenderlos de memoria sin dimensionar la importancia o el impacto que esto genera. En cuanto al contenido de la actividad, considero que fue muy interesante ya que nos condujo a adquirir conocimientos importantes y claves para el traslado de mercancías a nivel internacional. Esta es mi bibliografía. Muchas gracias por su atención.